No puedes luchar contra la tentación si no odias el pecado. Y no puedes odiar el pecado si no amas profundamente a Cristo. Bueno, Ventura, no sé si tú alguna vez te has hecho esa promesa de que ya no voy a volver a caer en ese pecado. Que doblas rodillas y le dices a Dios, ayúdame, por favor, ya no quiero volver a fallarte, ya no quiero solo ser un cristiano de un domingo más. Quiero cambiar, ya no quiero ofenderte de esta manera. Si tú, oyente, te has sentido así alguna vez en tu vida, o quizás te estás sintiendo así continuamente porque sigues cayendo en el mismo pecado una y otra vez, este episodio es para ti, porque hoy vamos a estar descomponiendo este tema de los pecados dominantes, estos pecados que te traen, ¿no? Para ponerlo fácilmente, te traen y no te sueltan, sigues cayendo en ese pecado. Sin embargo, tú sientes esa convicción, tú quieres servir a Dios, tú quieres serle fiel, pero no encuentras salida. Vamos a estar detallando algunas de las herramientas que Dios nos ha dado en su gracia para poder hacerle frente a este pecado. Pero para empezar, antes de llegar a eso, queremos entender más bien cómo es que opera este mecanismo del pecado. Si nos podrías ayudar con una explicación de qué es el pecado. Ok, sí, claro. Hace unos meses atrás grabamos un episodio, ¿no? De Mata tu pecado o el pecado te matará, Ujú. donde hicimos aseveraciones, sobre todo enseñanzas bíblicas, de que es algo que nosotros tenemos que prestar atención. Ok, ¿qué lo va a hacer diferente hoy? Bueno, vamos a profundizar un poco para obtener esas herramientas, no simplemente esos imperativos que sí son necesarios, pero un poquito más de luz para saber cómo hacerlo y entender la importancia de atender esto con la seriedad que merece nuestro Dios, que es santo. Así que el pecado es una de las doctrinas que más ha sido caricaturizada el día de hoy, ¿no? Es muy relativizada y ha sido llevado a un terreno fuera de lo bíblico, ¿no? El pecado no es simplemente un error ni romper una regla. Es una traición cósmica, como dijo R.C. Es un ataque frontal contra el carácter santo de Dios. No solo es una desobediencia, es una declaración de guerra. Cuando Adán comió del fruto, él no solo rompió una norma, sino que él quiso sentarse en el trono. Él cambió la autoridad divina por la autonomía humana. Así que el pecado no es solo un error, Jesús, o una simple debilidad moral como lo queremos entender algunas veces para justificar muchos de nuestros hechos, sino que esto es una traición al Dios infinitamente santo. Y esto que voy a decir tiene mucha seriedad. No hay peor traición que aquella que nace del corazón de quien ha probado la gracia de Dios. Y esto lo conecta directamente con el tema, porque estamos hablando de creyentes que están en una lucha real con el pecado, frustrados, abrumados, peleando, hay veces perdiendo la batalla, pero están ahí. En algún punto nosotros estuvimos ahí y es muy frustrante, Jesús, hacer promesas que no podemos cumplir. Y es aquí donde debemos de entender que el pecado, para concluir esta parte, es actuar como si Dios no existiera, como si no fuese digno de obediencia ni de adoración. Hmm. Y es aquí donde, entendiendo esta definición que nosotros vemos, que el pecado no es simplemente un error, quiero que me ayudes a entender la siguiente pregunta. ¿Es el pecado solo un acto externo o este tiene raíces internas mucho más profundas? Sí, a veces esto es algo que se distorsiona mucho dentro del cristianismo y yo también lo distorsionaba en mi mente creciendo y no sé si tú también sentías esto, pero a veces la gente piensa que el pecado solo es pecado cuando ya se manifiesta en el mundo físico. Entonces, si yo me entra un pensamiento
de hacer un pecado, Ujú. con que se quede en mi mente, todo está bien, todo está tranquilo. Aún no he pecado. ¿Por qué? Porque no lo he hecho en realidad, no lo hice físicamente. Pero vemos a través de las escrituras que este no es el caso. En Mateo 5 nos dice el Señor que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Y sabemos que las escrituras equivalen el corazón a la mente, entonces ya está sucediendo dentro de tus pensamientos. En 1 Juan 3 también vemos que se nos dice que aquel que odia a su hermano es homicida. Entonces, no solo en nuestros pensamientos, también en nuestras emociones. Tú sientes esta emoción incorrecta, indebida hacia otro ser humano, ya ahí estás pecando también. Una aplicación que me recuerdo de eso, fue una predicación, una vez escuché de un pastor que decía, tal vez tú puedas decir que nunca has matado a nadie y que no has violado ese mandamiento, pero él decía y confrontaba, ¿alguna vez se te ha metido un carro en el freeway y has estado al punto de chocar? Ujú, Sí, ¿verdad? sí. O sea, ¿cuál es tu reacción? Te enojas, te molestas. Y él decía, si tu volante tuviera la opción de disparar unos misiles, créeme que tú lo harías. Sí. Por lo menos lo has deseado que Oh, pasara. sí. Y eso tiene que ver mucho con lo que estás diciendo. Claro, y también ahí se puede hacer el argumento que es más fácil pecar con la mente, ¿no? La mente se te va volando mucho más fácil, ¿no? Para lastimar a alguien físicamente, quizás te tarde un poco más, Ujú, le des más pensamiento, pero para hacerlo en tu mente, ujú, no, ya cuántos has matado, cuántos no hemos matado. Bueno, pero la Biblia nos indica entonces que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son estas factorías de pecado, producen el pecado, no ujú. solo tiene que ocurrir físicamente. Y lo que tenemos que tener conscientes es que Cristo nos dice en Mateo 12 que en el día del juicio cada uno dará cuenta por cada palabra que salió de nuestras bocas. Entonces, antes de que nazca una palabra de tus labios, primero fue un pensamiento. Entonces, por cada pensamiento, nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor. ¿Y de dónde es que originan estos pensamientos, este pecado? ¿De dónde viene? Pues del corazón, dijo Jesús, del corazón viene todo. Me recuerdo de ese pasaje, ¿no? Que estaban los fariseos, estaban señalando a Jesús, mira, tus discípulos no se lavan las manos. Mm, Y Jesús, con la manera de enseñar, les decía, es que ustedes no han entendido nada, no todo va dirigido al externo, sino el pecado nace en el corazón. Entonces, tenemos que entender que cada pecado es precedido por algo, como una atracción o como un deseo. Y Santiago 1:14 nos reafirma esto, donde nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido, por lo cual, primero se ama lo malo, se ama el mal, y después se obra. El pecado no aparece de inmediato ni de forma espontánea. A veces que sí, ¿no? En la distinción de tentación pasiva, pero normalmente el pecado no aparece de inmediato. Este madura como un fruto de un árbol enfermo, mm. de la raíz. Es mucho más allá, lo que nosotros conocemos como la corrupción radical del hombre caído. Por lo cual, el pecado no es repentino, es el producto final de un proceso. Como decía John Owen, el pecado no mata de golpe, sino de manera gradual. Mm. Se permite en la mente, luego se acaricia en el corazón y finalmente se ejecuta. Entonces esto mata la idea de que tu pecado se hace pecado cuando lo cometes. No, tu Ujú. pecado es pecado desde que se origina en tu mente y en tu corazón. Ok, como tú dices, este pecado es el producto de un proceso y este proceso se lleva a cabo a través de la tentación, ¿no? Ujú, Y si lo queremos definir un poco, vemos en las escrituras que no es una definición explícita, pero si vamos a través de todo el consejo de Dios, podemos ver que esta tentación opera como un servicio de entrega de paquetes, ¿no? ujú, Tienes la camioneta que viene a tu casa y entrega
lo que ordenaste tu paquete a la puerta de tu casa. Y así la tentación viene a entregar el pecado a la puerta de tu corazón. Lo que vemos es que varios personajes dentro de las escrituras utilizan este servicio, que es la tentación. Para empezar, vemos que Dios permite la tentación para probar la fidelidad de su pueblo. Esto lo vemos tan temprano como en Deuteronomio. También vemos que en Primera de Juan, el mundo usa la tentación para atraer a los creyentes a sus deseos, a la vanagloria de la vida. En Santiago nos dice que la tentación es usada por la carne para dar paso a sus antojos. Y también vemos que Satanás usa la tentación para probar a nuestro propio Señor Jesucristo y para probar a todos los creyentes. Entonces tenemos que entender que es más como este transporte de paquetes, es lo que está haciendo la tentación, y de diferentes personajes la usan. Y si queremos ver un poco más de qué son estos paquetes, vemos que Satanás nos envía mentiras, rebelión, orgullo. La carne nos envía placer, ego, independencia. El mundo envía vanagloria de la vida. Y todo esto Dios lo permite. Él no lo envía. No, como dice Santiago, Dios no tienta a nadie. Él, sin embargo, lo permite porque es parte de nuestro proceso de santificación. Y ahora podemos ver este mecanismo, pero a veces parece que le atina muy bien al blanco, ¿no? Entonces la gente empieza a pensar, bueno, pues tiene su propia conciencia, o es tentación personalizada. ¿Qué nos dices de eso? Hay una definición que dice, la tentación es una seducción que ofrece placer a cambio de traición. Y esto lo conecta con lo del pecado, ¿no? La tentación es la materialización del pecado. No es neutral, tiene dirección y propósito. Entonces, cuando nosotros vemos, en base a esta pregunta que tú me haces, la tentación siempre busca coincidir con los deseos más profundos del corazón del hombre. No tiene conciencia en sí, pero sí es personalizada. La carne fabrica tentaciones a la medida del corazón. Eso lo podemos explicar con un ejemplo muy sencillo. O sea, lo que para mí puede ser tentación, para ti no lo va a ser. Hay un partido del Real Madrid a las 10 de la mañana, a la hora del culto, la final de la Champions. ¿Quieres verlo? Y vas a entrar en el dilema, voy o no voy a la iglesia. Para ti no sería problema, ¿cierto? Pero no todas las tentaciones afectan igual a todos, porque no todos aman lo mismo. Entonces, en ese sentido, sí, la tentación viene de una manera personalizada, ajustada a los deseos más profundos que el hombre tiene. Entonces, ok, es personalizada. Hay quienes pueden decir es circunstancial. ¿La tentación es circunstancial o no es circunstancial? ¿Qué me diría? Bueno, no se puede decir que solo voy a experimentar tentación si me pongo en tal lugar, a tal hora. Lo que tenemos que entender es que todo creyente va a ser tentado. Y esto lo vemos en 1 Corintios 10, que nos dice, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y lo que podemos rescatar de aquí, de este pasaje, leyendo todo el capítulo, es que todos vamos a ser tentados, no hay excepción. Ahora, dentro de estas tentaciones existe lo que se llama la tentación objetiva, que es decir, no depende de dónde estés o con quién andes o qué estés viendo. En todo sitio hay tentación. Esta es la tentación objetiva. Existe en todo lugar, a todas horas, está la tentación. Sin embargo, como tú dijiste, esta tentación objetiva no siempre va a pegar con cada individuo. La que sí pega, la que sí te mueve el tapete, sí te atrae, eso es lo que conocemos como la tentación efectiva. Un ejemplo más, si yo estoy en una cafetería y veo que alguien dejó una cartera sobre la mesa llena de dinero, se ve la cartera, para mí en lo personal es una tentación. Yo reconozco que eso le puede atraer a alguien. A mí en lo personal no me da esa tentación. Pero, ¿por qué no es pecado?
No porque no esté haciendo el hecho de robar esa cartera, sino empieza mucho antes en los pensamientos. Yo ni siquiera concibo el pensamiento de robar la cartera. Entonces hay gente que sí la ve, quizás no te la robes físicamente, pero en tu pensamiento te pones a imaginar, ay, si me la robaría, puedo pagar la comida, Ujú. me puedo ir de compras y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces ya formulaste ese escenario en tu mente, ya lo desarrollaste, ya fue pecado. Sí, Como nos dice Cristo, ¿no? Si lo haces en tu corazón, si lo haces en tus emociones, ya es pecado. cierto. Es lo mismo con esta cartera. Y tenemos que hacer una aclaración con nuestro Señor Jesucristo, porque Él experimentó esta tentación objetiva, mas no pecó. Ujú. Satanás lo tentó, pero Él nunca formuló un pensamiento en su mente de, oh, ¿y qué pasaría si sí me le inclino a Satanás? ¿Cómo sería? Y se imaginó con coronas, rey de todo el mundo. No, Él nunca pasó por ese pensamiento, por lo cual nunca pecó. Entonces, como Jesús, nosotros somos tentados, pero nosotros también a veces activamos esta tentación Ujú. con nuestros pensamientos y en casos peores con nuestras mismas acciones es que cedemos y pecamos. Entonces, así es como podemos entender un poco más esto de circunstancial. Estamos todos expuestos a esta tentación. Ahora, ¿qué nos revela la tentación sobre nosotros mismos? Ok. Ah, nos revela lo que más amamos. La tentación no crea el pecado, la tentación lo descubre. Lo que te tienta es un espejo de tus afectos, de lo que tú más amas, por lo cual la tentación simplemente lo que hace es despertar lo que ya amamos desordenadamente en nuestro corazón. Es aquí donde me gustaría considerar el proceso de la tentación ah, en 5 puntos. Primero vemos la insensibilización. El alma comienza a ver el pecado con menos gravedad. Este primer punto es crucial. Mm, Es donde suavizamos, donde queremos maquillar la doctrina del pecado para justificarnos y desde ahí estamos mal. Empiezas a ver el pecado con menos gravedad, estás en peligro. 2, la atracción. El corazón empieza a considerar el pecado como deseable. Eh, 3, la deliberación. Es aquí donde se construyen justificaciones mentales y racionalizaciones piadosas. Es donde tú empiezas a buscar la manera de no ver el pecado como algo tan destructivo para tu vida. mm. Es donde caen muchos en el error de es un error, simplemente una debilidad humana. Después de ahí pasa a la permisividad y la tolerancia, y es aquí donde el alma ya cede internamente antes de que el cuerpo actúe. Y por último, esto te lleva a la esclavitud, que es repetidas rendiciones que te llevan a un hábito y ese hábito a la cautividad espiritual. Y eso nos conecta con el ejemplo que nos diste al inicio. Personas haciendo promesas a Dios de no volver a fallar, pero a la mínima oportunidad nuevamente ceden. ¿Por qué? Porque la tentación ya los llevó, el pecado ya los llevó a una esclavitud. Y es aquí, Jesús, donde debemos de entender que el hombre que cae en pecado público ah, ha estado negociando con la tentación en privado. ¿Por qué? Porque esto ya revela lo que tú amas en secreto, revela en público lo que tú amas en secreto y lo que te tienta es un espejo de tus afectos. Entonces, la tentación activa no solo prueba, sino que exhibe tus amores ocultos. O dicho de otra manera, muestra si prefieres la gloria de Dios o la satisfacción inmediata. Eso es lo que nos lleva al corazón del tema de hoy, los afectos. Porque el problema no solo es lo que hacemos, ya sea físicamente o mentalmente, sino lo que amamos.
Y vamos a estar explorando este tema de los afectos según las escrituras. Y para empezar, am, explícanos qué son los afectos. Ok, los afectos, no sé, para muchos pueda sonar algo como que, ¿qué son los afectos, no? Sí. Pero, ¿cómo es que conecta y la importancia que los afectos tiene para entender la doctrina del pecado y para entender este medio de transporte que tú dijiste, de las Ujú. tentaciones? Los afectos son los movimientos del alma que inclinan la voluntad hacia lo que más ama. No son meras emociones, porque podemos escuchar la palabra afecto y decimos son emociones, sino que son inclinaciones profundas del corazón que determinan nuestras elecciones morales. El pecado no solo distorsionó la razón del hombre, sino que también distorsionó los afectos. Lo que antes se deleitaba en Dios, ahora se deleita en ídolos. Por eso, Jesús, todo pecado es el resultado de amar algo más que a Dios, que pudiéramos llamarlo también idolatría, ¿no? Ujú. Entonces, los afectos, en resumen, son los amores del alma. ¿Qué es lo que más amas tú en tu corazón? Entendiendo esto, los afectos, ¿cómo ataca la tentación a nuestros afectos? Sí, bueno, me gustó lo que dice Calvino, que el corazón es una fábrica de Ídolos. ídolos. Sí, entonces tan pronto el Espíritu Santo destruye uno, el corazón ya está edificando Otro. el que sigue. Eh, de todo hace ídolo el hombre, de lo que te Ujú. imagines, de todo, todo. Si lo haces de un cantante, de un artista, todo se le hace útil al hombre para hacerlo en ídolo, Muy ¿no? común, ¿no? A los hijos, te adoro. Oh, sí, exacto, sí. Y como dice Romanos, ¿no? Terminamos adorando a la creación en vez del creador. Por esto la tentación está diseñada para redirigir nuestro corazón hacia estos ídolos irracionales. Entonces la tentación se da la tarea de convertir nuestros afectos en ídolos. Mm, Y esto es algo muy, muy astuz que hace este mecanismo, porque ahora aún las cosas que son buenas, que Dios nos ha dado en su gracia, se convierten en una fuente de pecado. Y como tú estás diciendo, nuestros hijos, tu esposa, hasta la misma iglesia, imagínate, la gente la convierte en un ídolo, ¿no? Iglesiólatra. Iglesia, sí, como... Entonces, eh, cosas que deberían despertar afectos santos, Ujú. ahora son pervertidos por la tentación y pasamos a ser pecado. Y ni mencionemos los afectos ilícitos. Ujú. Tenemos los santos, pero también los ilícitos que no tienes ni un asunto tener esos afectos, sin embargo los Ujú. estás guardando ahí en tu corazón. Estos remanentes que aún tenemos dentro de nosotros, y quizás podemos decir, bueno, pues ¿por qué tengo estos afectos ilícitos aún en mi corazón? ¿Que no se supone que Dios me dio un corazón nuevo cuando nací de nuevo? Sí, Y lo que tenemos que entender es leyendo claramente las escrituras, es que Dios nos da un corazón nuevo que es sensible a su ley. sí. No es decir que se borró todas las cosas, todos sus afectos ya se desaparecieron. No, Ujú. ahora tenemos un corazón sensible que se quiebra cuando Ujú. pecamos, que Sí. puede ser conmovido por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, pero volviendo al punto, puedes aún tener afectos a cosas terrenales como el éxito que te ofrece el mundo, los bienes materiales, la belleza física. Estos fácilmente son convertidos a ídolos por la tentación. Ujú. Y tenemos que empezar a conocer las escrituras, pero conocimiento solo de sí mismo no es suficiente. ¿Por qué? No es suficiente, Jesús, porque el conocimiento que no transforma los afectos es conocimiento muerto. Hay un pasaje que nos va a ilustrar de manera perfecta este punto. Lo encontramos en Santiago. Ahí dice, los demonios creen y tiemblan, Ujú. pero los demonios siguen siendo demonios. ¿Cuál es la diferencia? Ellos no aman. Esa es la razón por la cual ellos siguen siendo demonios. Los fariseos
sabían mucho, Mm. pero no amaban al Mesías cuando lo tuvieron enfrente. La verdadera fe, Jesús, afecta el corazón, no solo la mente. Mm. Me recuerdo cuando me hiciste esta pregunta hace unos días, ¿no? Eh, el conocimiento sin afecto no basta. Y yo te decía, Jesús, yo pudiera enseñar todos los libros de teología sistemática, habidos y por haberme graduado de Masters o de Ligonier, pero el conocimiento sin afecto no basta. La teología que no forma piedad engendra arrogancia, decía un predicador. El teólogo que está lleno de teología sin afectos es un monstruo. Mm. Entonces, el conocimiento sin afecto no vence la tentación, porque la tentación no se combate con datos, se combate con deleite. Entonces, la batalla del creyente no es solo por saber lo correcto, sino por amar lo correcto. Tú te puedes tomar un tiempo para platicar con personas que saben mucho de Biblia, y luego ver inconsistencias en su caminar y decir, pero ¿cómo? Ujú. Es incompatible eso. Entonces, la batalla del creyente no es solo por saber lo correcto, es amar lo correcto. Y decía otro puritano, la santificación no es simplemente adquirir más doctrina, sino cultivar un amor más puro, un deseo más intenso y una pasión más elevada por Cristo. Entonces, es aquí donde vemos, ok, entendiendo esto, cómo es que el Espíritu reordena nuestros afectos. Entonces, nosotros vemos la obra del Espíritu Santo, estamos muertos de nuestros delitos y pecados, y el Espíritu Santo nos da vida, nos viene a enseñar y también nos viene a transformar. Él no solo convence de pecados, sino que Él produce nuevos afectos. ¿Por qué? Porque recibimos un nuevo corazón que ahora se deleita en lo que antes odiaba. Como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esta reordenación de afectos ocurre a través de los medios de la gracia. Tú sabes, la oración, la lectura, la iglesia, y esto va reordenando nuestros afectos. Pero sobre todo, Jesús, a través del Evangelio, el Espíritu expone la vileza del pecado y la belleza de Cristo. Tú puedes ver la cruz y puedes ver a el Hijo de Dios tomando nuestro lugar, cargando nuestro pecado, siendo perfecto, siendo hermoso, por amor a nosotros. Y es así que los afectos comienzan a ser reordenados. Lo que antes amabas, ahora lo aborreces con todo tu ser, porque eso llevó a Cristo a tomar nuestro lugar, y eso es muy profundo. Piensa, vale la pena vivir en la pornografía, Mm. vale la pena vivir en adulterio, vale la pena vivir robando. Mm. Porque si tú estás viviendo en eso es porque realmente lo amas, pero realmente amas más eso que lo que Cristo hizo por ti. Mm. Lo consideras más hermoso que lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y es así, de esta manera, que el Espíritu reordena nuestros afectos. Pero hay algo más que me gustaría que tú me explicaras en esta hora acerca del gozo en Dios versus el placer del pecado. Sí, un punto que tú marcaste ahorita es que no se puede combatir con conocimiento, sino con deleite. Y esa es la clave que tenemos que entender. Debemos saber que Cristo puede ser y merece ser la mayor satisfacción en nuestras vidas, en todo. Y esto es algo que tarda para entenderse este concepto, más que nada porque el creyente promedio te lee la Biblia Ujú.
una vez a la semana, de mucho. Si bien te va. Si bien te va y te quedas solo en Juan o, Sí. no sé, Eclesiastés, por ahí. Y de ahí no pasas, ¿no? Por eso es que estas verdades nunca se graban en los corazones. Ah, todos entendemos que dependemos de Cristo. Y eso nos lo dice Cristo mismo. Volvemos al punto. Ahí está muy claro en Juan. Ujú. Separados de mí, nada pueden hacer. Todos sabemos que dependemos de Cristo, pero muchas veces no consideramos que Cristo también es la fuente de nuestra satisfacción. No solo sustento, Ujú. también satisfacción en todo. En el Salmo 16 lo vemos, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Salmo 73, 25 al 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Luego tenemos también a Pablo, a los filipenses. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y no solo que lo he perdido todo, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces una cosa que digas, yo renuncio a todo por Cristo, pero quizás tal vez esa renuncia te cause dolor todavía, ¿no? Porque te lamentes, ay, pero mira lo que perdí. Pablo está diciendo, y lo considero basura. Ujú. Ni siquiera me da una onza de tristeza haber perdido, haber renunciado a eso. Tenemos que venir a conocer a Dios no para ganar ningún tipo de argumento, no para llenarnos la cabeza de conocimiento, sino porque no existe mayor satisfacción para nuestras almas. Como decía el pastor Piper, y lo estabas mencionando un poco tú, porque es que vemos doctorados en teología que caen en adulterio. Y lo hemos visto, ¿no? Hace poco. Porque no conocen a Dios. Porque no lo consideran, no lo conocen como la mayor satisfacción de sus almas. En todo, puedes que conozcan a Dios como omnipotente, como omnisciente, pero no lo conocen como omnisatisfacente. No lo conoces como omnisuficiente. Entonces, mientras este sea el caso en la vida de tu creyente que nos escuchas, seguirás cayendo en esos pecados. Porque es nada más que un intento humano de intentar de satisfacer una necesidad. Y mientras no concibas que Dios la puede satisfacer, ya sea una necesidad que tú estás experimentando sexual, laboral, relacional, financiera, lo que sea, seguirás en este ciclo vicioso, una y otra vez cayendo porque no consideras que Dios puede satisfacer esa necesidad. Y esto solo puede cambiar a través de oración. No existe una estrategia humana, porque como tú ya dijiste, no puedes educarte para remover este tipo de deseo. Tienes que ir a nuestro Señor en oración. Y Dios, en su abundante gracia, escucha las oraciones de sus hijos. Entonces, tírate delante del Señor, dile, ya no te quiero fallar, Señor. Aquí estoy, con mi pecado en una mano, un corazón destrozado en la otra. Por favor, cambia mis afectos. Cámbiame. Y quizás tenemos algunos creyentes que nos están escuchando que sí han experimentado este cambio de afectos. Has recibido la respuesta a esta oración y no encuentras mayor satisfacción para tu alma que Cristo. Eso es lo que más te llena, más que cualquier otra cosa este mundo. Pero aún así, no te puedes deshacer de pensamientos que invaden tu mente. No son pensamientos buenos, quizás son recuerdos de un pasado oscuro. Vamos a tener que ser honestos. No todos tuvimos la dicha de crecer entre las bancas de la iglesia. Hay muchos que hemos venido a Cristo, que vimos cosas, hicimos cosas
que jamás ni siquiera se podrían nombrar, ¿no? No las podríamos decir en público, ni siquiera al amigo más íntimo. Y por tanto, estas resurgen de tiempo a tiempo en nuestra mente. No son nuestras memorias que flotan a la superficie. El pastor MacArthur lo describía como una conciencia marcada o cicatrizada. Como describía Pablo, aún tengo un cuerpo de muerte atado a mí. En sí no es tentación, es algo que vas a cargar de por vida, quizás, hasta que seas glorificado en Cristo. Y eso ya sea en su venida o en tu partida, ¿no? Hasta entonces, no cedas a estos pensamientos. No los desarrolles en tu mente. No te pierdas en ellos. Que te acuerdes, te llega el pensamiento de un recuerdo de lo que eras antes. Oh, me iba ahí a ese lugar y luego hacía esto. Y ya vas desarrollando el pensamiento, reproduciendo la película en tu mente de lo que fue tu pasado. No hagas eso. Corta esa cadena de pensamiento y desplázalos con los medios de la gracia que Dios nos ha dado, ¿no? La oración, la lectura de las escrituras, compañerismo con creyentes. Y compañerismo, te digo, un compañerismo efectivo, ¿no? Que es algo que casi no es muy común, pero es más común en los rangos de ejercicio que contabilidad. Un compañero de contabilidad, no sé, he escuchado eso, que yo te voy a mandar un mensaje todos los días que sí hice mi ejercicio, ¿no? Y aún así son deshonestos para saber. Pero también existe este concepto dentro del compañerismo cristiano. No necesariamente que vas a rendir cuentas a alguien o que tú me estés llamando, hey, ¿qué hiciste hoy? ¿Tuviste pensamiento pecaminoso? Confiésate. No es así. Pero alguien que en realidad se preocupe por tu santificación, que le pueda decir, mira, estoy batallando con esto, y que pueda venir a tu lado y orar contigo. Ese tipo de compañerismo es el que nos ayuda en esta batalla. Lo veo yo como un desplazamiento. Si nos llenamos de las cosas de Dios, vamos a desplazar estos pensamientos, desplazar el pecado. Como yo siempre le digo a los muchachos, mantente lleno del Señor y dejarás muy poco espacio para el pecado. Y más que nada, guarda tu corazón. Como dicen Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, sé consciente que tu memoria puede ser provocada por tu ambiente. Cuida lo que ves, lo que escuchas, a los lugares que frecuentas. Y si no hay de otra que tienes que pasar por ahí, pues ya sabes, vístete de la armadura de Dios. Y cuanto más puedas, corta todo lo que se interpone entre ti y nuestro Señor Jesucristo. Y eso sería muy fácil si en realidad Cristo es tu mayor fuente de satisfacción. ¿Cómo no peleamos por cualquier cosa que nos trae una satisfacción en la vida, no? Armamos cualquier sinnúmero de contiendas, ¿no? Por preservar esa cosa, que nadie te la toque. Así es como tenemos que hacer por el honor de nuestro Señor. Así es, Jesús. Recapitulando un poco, hablamos del pecado, de la tentación y de los afectos. El pecado, mátalo, o el pecado te matará. La tentación. Yo siempre escuché esta pregunta y decía, ¿cuánta verdad? ¿Qué fue lo que tuvo que haber hecho Adán después de que Eva vino y le contó lo que la serpiente le había dicho? ¿Qué debió haber hecho? Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Fue y le hizo caso, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo el segundo Adán? Vino y mató a la serpiente. El problema con muchos es de que les gusta escuchar a la serpiente. Les gusta la tentación. Yo me recuerdo que de allá donde somos, en Spring Break, ¿sabes? Iban todos los muchachos de acá de Estados Unidos y era común decir a los jóvenes de mi iglesia, vamos a buscar una tentación para vencerla. Wow. ¿Crees eso? No puede ser. ¿Qué era lo que estaban comunicando?
vamos, Sí, sí, sí. caigamos, Ujú. entreguémonos. ¿Por qué? Porque realmente es lo que el corazón no regenerado ama. Y en los afectos, ama al Señor con todo tu corazón. Eh, Pregúntate, ¿amas a Cristo más que al pecado? ¿Cristo es tu deleite supremo? Pregúntate con honestidad, ¿qué amo realmente? ¿A quién deseo más cuando nadie me ve? El llamado que Cristo nos hace no es solamente a comportarnos mejor, sino amarlo profundamente. No puedes luchar contra la tentación si no odias el pecado. Y no puedes odiar el pecado si no amas profundamente a Cristo.